Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este canal, donde mi intención es divulgar información de astrología helenística en este mundo moderno y además para hispanohablantes. Me llamo Kaz, soy maestra de astrología helenística, tengo cursos por si desean participar en alguno y en este canal vamos a hablar principalmente de astrología de nivel mundano. ¿Qué significa esto? Recuerden que hay varios tipos de astrología, ¿no? O varios usos o herramientas para la astrología helenística. Una de ellas, y la más popular, obviamente viene siendo la astrología natal, donde analizamos dónde estaban los planetas en la hora de nacimiento de un nativo. Pero hay muchísimas ramas astrológicas. Hay astrología electiva, astrología horaria y astrología mundana es la que vamos a estar realizando mucho en este canal, en particular en el video de hoy. ¿Qué es astrología mundana? Básicamente es ver cómo el clima astrológico puede estar teniendo un impacto en el colectivo, en el medio ambiente, en las noticias, incluso a veces en el mercado financiero, ¿sale? Entonces, vamos a inaugurar este canal, chicas y chicos, con algo que está sucediendo en el clima astrológico de este momento, que es muy importante, y es la conjunción del planeta Saturno con Neptuno en la constelación de Aries. Entonces, permítanme compartirles pantalla. Es muy interesante, chicos, porque, por ejemplo, Neptuno tarda 165 años en dar la vuelta zodiacal. El retorno de Saturno es cada 29.5 años. Y bueno, evidentemente hemos vivido un montonal de conjunciones de los planetas Saturno y Neptuno. Sin embargo, que en sus ciclos coincidan en la constelación de Aries, eso sí viene siendo más raro, ¿ok? Por ende, nos vamos a remontar al año de 1703. Es un año donde también hubo una conjunción de Saturno con Neptuno en la constelación de Aries, ¿sale? Entonces, primero vamos a recordar, ¿no?, algunas palabras claves, tanto para Neptuno como para Saturno y también para la energía de Aries. Muy bien, Saturno rige sobre las estructuras, ¿ok? Saturno representa los límites, Saturno se asocia con Cronos, el dios del tiempo, es una energía bastante sabia relacionada a la vejez, estructura, limitantes, seguido también se relaciona con miedo. Saturno es un planeta maléfico, Saturno dice que no, ¿ok? Entonces, recordemos que en la astrología helenística sí consideramos algo muy importante, son las sectas, ¿ok? Consideramos las sectas. Hay secta diurna, hay secta nocturna, y Saturno pertenece a la secta diurna y además es catalogado como un planeta maléfico. Por ende, Saturno es el planeta maléfico fuera de secta en cartas nocturnas, es decir, en cartas nocturnas Saturno puede ser bastante conflictivo, ¿ok? Ahora, Neptuno asociado con Poseidón, ¿no? Con los mares, ¿sale? Eh, Neptuno disuelve estructuras que levanta Saturno. Entonces es muy interesante que justamente estén conviviendo Saturno, ¿no?, que representa las estructuras, y Neptuno que disuelve. Neptuno es como si tuvieras dos hielos, ¿no? Y se disuelven, se hacen uno, porque no tiene una estructura el agua, o sea, no la puedes, tienes que darle un vaso para que tenga estructura, ¿sale? También por eso Neptuno es tan asociado, por ejemplo, con el alma, porque el alma no está limitada, los límites son de Saturno, la estructura es de Saturno, que nosotros estemos limitados por tiempo y espacio es muy de Saturno. Por tiempo, porque pues no puedo vivir 200 años, y por espacio, pues yo no puedo cruzar esta pantalla, porque tengo un cuerpo físico que me limita. Todo eso representa a Saturno y todo eso Neptuno no lo entiende. Como un alma dice, bueno, yo puedo salir volando y vivir miles de años, probablemente soy infinita. Entonces es muy interesante esta cualidad, estas cualidades tan contrarias conviviendo juntas y además en la constelación de Aries, ¿ok? Por ejemplo, Saturno es vejez y Aries es el signo más joven. Aries es el primer signo del zodiaco. Aries inaugura en el hemisferio norte la primavera. Aries es una constelación
un signo del zodiaco, de elemento fuego, de modalidad cardinal y de polaridad masculina, ¿ok? Entonces, no es un fuego, digamos, más despacito, más agradable, como una fogata, ¿no? Que dices, ay, qué rico fueguito para calentarme mis manitas, mi cara, para poder ver a mis compañeros en el campamento, para asar mis bombones, y además es más lento ese fuego, ¿no? Como que me tardé más en construir esa fogata. Aries, no. O sea, Aries es esto. Inmediatamente tengo fuego, es rápido, es inmediato, porque es cardinal. Aries es más como fuegos artificiales, ¿no? Papá, la explosión del boiler es sin duda de Aries, ¿no? Donde es como, ¿ok? Entonces es muy interesante que es una energía tan joven, donde va a estar Saturno, que es un planeta con una energía bastante relacionada a la vejez, a la estructura, a la madurez, ¿no? Durante el retorno de Saturno vivimos un importante proceso de maduración, de adquirir sabiduría. Y Saturno también representando todas estas estructuras que Neptuno va a disolver, Neptuno eh, mares, ¿no? Entonces, para poder hacer mejores predicciones, chicos, tenemos que ir al pasado y ver qué ha sucedido, ¿no? Cómo se vio esta expresión de estos planetas y esta constelación anteriormente para entender cómo se puede estar viendo o cómo se podría ver en este momento. Entonces, una frase que encontré mucho fue la ira de Dios, ¿ok? Entonces, también Neptuno se relaciona mucho con la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Por esta cualidad de no tener límites o estructura, como bien es el alma. También recién, lamentablemente, falleció el Papa. Les comento que la fecha de hoy es 26 de mayo 2025. Son las 5:06 PM en la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, recién falleció el Papa, ¿no? Donde se disolvió una estructura que teníamos en la Iglesia Católica, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo estas palabras pueden ir actuando. Vamos a analizar noticias de 1703, que fue un año donde se dio una conjunción, y vamos a también checar noticias de este momento, ¿ok? Vamos a comenzar con esta noticia que a mí me voló la cabeza y es la gran tormenta de 1703. Entonces, vamos a ir viendo qué pasó y relacionarlo con palabras claves de Neptuno, Saturno y Aries, ¿ok? Bueno, en esta tormenta de 1703, lo que sucedió fue un ciclón extratropical que azotó el centro y sur de Inglaterra. Los fuertes vientos provocaron el colapso de 2.000 chimeneas. Entonces, esto es muy interesante. Estaba checando la noticia y veía que se colapsaron chimeneas y esto tuvo un fuerte impacto. Entonces, se cayeron estructuras. Caer, disolver, deshacer, Neptuno, estructuras, Saturno. ¿Ok? Eh, Desde ahí vamos viendo que es muy interesante a nivel astrológico y un tanto muy literal, ¿no? También hubo un saldo de 1.000 marineros muertos porque los barcos se desviaron millas, ¿ok? También es muy importante tomar en cuenta que varios barcos todavía estaban regresando de, de la guerra de la sucesión española, ¿ok? Muchos barcos naufragaron, algunos de los cuales regresaban de ayudar al archiduque Carlos, el reclamado rey de España, a luchar contra los franceses en la guerra de la sucesión española. Entonces, había todavía una vibra, ¿no? De actividad militar, una cualidad bastante relacionada, obviamente, a Aries, ¿ok? La Iglesia tuvo una fuerte opinión sobre esta tormenta. La Iglesia de Inglaterra declaró que la tormenta fue la venganza de Dios por los pecados de la nación. Daniel Defoe, que al parecer era un personaje muy, muy influyente, ¿no? A nivel periodístico, Daniel Defoe lo atribuyó a un castigo divino por la mala actuación contra los ejércitos católicos en la Guerra de la Sucesión Española. Entonces, vamos viendo palabras claves súper interesantes donde esta gran tormenta, el poder, ¿no? de los mares, Neptuno,
También se asocia por parte de la iglesia. La iglesia también es algo bastante saturnino a nivel jerárquico, ¿no? Digamos, diciendo que esto fue básicamente un castigo divino, Aries, Neptuno, por los actos militares, Aries, que estaban teniendo, ¿ok? Otro dato interesante es que la reina Ana tuvo que refugiarse en un sótano en el Palacio de San James ante la posibilidad de colapso de las chimeneas y parte del techo. Entonces, es muy interesante que había muchísima amenaza, Aries, ¿no? En el sentido de que se estuvieran cayendo, disolviendo, Neptuno, estructuras, Saturno, ¿ok? Alrededor de Bristol hubo prolongadas inundaciones. En el condado de Somerset, cientos de personas murieron ahogadas junto con miles de ovejas y ganado. Entonces, claro, en el mar estaba sucediendo todo esto, pero también esto provocó inundaciones. Entonces, claro, hubo gente fallecida, marineros, por los barcos que se desviaron millas en el mar, pero también ya en tierra hubo muchísimos fallecidos por las inundaciones. Entonces, claro, la furia del mar se me hizo muy característico de Neptuno estando en la constelación de Aries. Ok, también lamentablemente se perdieron ovejas y ganado. Ahora, otro dato interesante, aproximadamente 400 molinos de viento fueron destruidos. Entonces, una vez más, podemos ver estructuras, en este caso los molinos de viento, colapsando, ¿no? Por Saturno. En un segundo, listo. Entonces, los molinos de viento también se destruyeron. Y otro dato que encontré muy interesante, con el viento impulsando sus engranajes de madera tan rápido que algunos de estos molinos estallaron en llamas, ¿ok? Eso a mí me voló la cabeza porque, claro, al final del día todo esto está sucediendo en Aries, que es una energía súper, puede ser bastante violenta, está al final del día regida, representada por Marte, ¿no? Hay bastante fuego, hay bastante furia, hay bastante eh, ir avanzando. Entonces, está interesante que a pesar de ser obviamente un ciclón extratropical y el poder del mar, aún así hubo incendios, ¿no? En cuanto a los molinos, en cuanto a las estructuras. Muy bien, en el mar muchos barcos naufragaron, algunos de los cuales regresaban de ayudar al archiduque. Entonces, como les decía, todavía hubo una participación militar que es bastante Aries. Y algo muy interesante es que concluyeron, ¿no? Las personas respecto a esta tormenta tan, pero tan agresiva. Eh, lo consideraron básicamente a este evento como una representativa de la ira de Dios, ¿no? Entonces, esto es también bastante Neptuno en Aries, Dios, la ira, y reconocieron esta tormenta como el llanto de los pecados de esta nación. Entonces, esta cualidad de agua la asociaron con un llanto divino, por así decir, muy Neptuno, por los pecados de la nación relacionados a su participación militar en la Guerra de Sucesión Española, ¿ok? Con estos barcos. Entonces, el gobierno declaró el 19 de enero de 1704 como un día de ayuno, diciendo que pide en voz ante la más profunda y solemne humillación de nuestro pueblo. Y esta frase seguía siendo una temática frecuente de moralización en los sermones hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, hay muchísima actividad de barcos, de disolver estructuras. Las estructuras en este caso tal cual fueron los barcos, las chimeneas, los techos. La reina no encontraba bien dónde refugiarse porque se estaban cayendo las estructuras. O sea, que se caigan estructuras es muy interesante analizando que es Saturno y Neptuno los que están conviviendo, ¿ok? Y Neptuno, el mar, Aries, esta cualidad de decir fue castigo divino, fue la ira de Dios, también tal cual vimos presencia de fuego, molinos incendiados, y además con lo de Aries, pues también hubo actividad militar, ¿no? Por la sucesión española. Entonces, esta es la primera noticia que me llamó muchísimo la atención. Creo que se me hace la más literal, Neptuno, Saturno en Aries. Cuéntame, ¿qué opinas? A mí me voló la cabeza.
Realmente hay cosas que evidentemente son lamentables que hayan sucedido, pero los astrólogos, la verdad es que inevitablemente nos quedamos como, wow, qué interesante a nivel astrológico. Ok, ¿qué más sucedió? El terremoto de Genroku en 1703. Entonces, como pueden ver, chicas y chicos, tenemos bastante actividad de climas muy hostiles, muy agresivos, y me llama la atención que ahorita sí hemos visto noticias de que se anticipan, ¿no? Que estamos viendo tormentas y climas muy extremistas. Entonces, creo que podemos empezar a concluir y o predecir, ¿no? Que efectivamente podemos anticipar para este año 2025 y un pedazo de 2026 una fuerte temática de lluvias relacionada a los mares, incluso podrían ser barcos, y obviamente ya sabrán con qué noticia vamos a concluir. ¿Y por qué hasta 2026, chicas y chicos? Debí haber empezado el video con esto, perdón. Muy bien. Desde que Saturno entró a Aries, entró este fin de semana, el sábado, entró a Aries, eh, empezamos a considerar una conjunción, ¿ok? Porque ya están en el mismo signo y además a menos de un grado, ¿ok? Entonces, digamos que el mayor pico de intensidad va a ser entre el 31 de julio y el 15 de agosto. Vamos a adelantarnos, ya que van a estar conviviendo a un grado de Aries, ¿sale? En minutos no están exactos, pero van a estar a un grado de Aries en movimiento retrógrado. Entonces, es muy interesante porque van a estar teniendo un baile de estar directos y luego retros, y por movimiento de retro, ¿no? También van a pasar otra vez hasta Piscis y vamos a ver una conjunción exacta realmente hasta el 20 de febrero de 2026. Es un tránsito bastante largo. Ya ven, en febrero ya tenemos los 0 grados en Aries, donde se va a estar dando la conjunción, y se van a empezar a separar hasta mediados de abril 2026. Okay, aquí ya tienen, por ejemplo, 5 grados de separación. Saturno obviamente es quien se va a alejar de la conjunción, entonces, bueno, va a durar bastante este baile entre estos dos planetas, por el tema también de que van a estar retrógrados. Ok, entonces, el terremoto de Genroku de 1703. Eh, qué interesante, ¿no? Ver tanta actividad del mar. El epicentro de este terremoto estuvo cerca de Edo, que era la ciudad precursora del actual Tokio. Muy interesante que este terremoto causó incendios y un gran tsunami. ¿Ok? Un total de 8.007 casas fueron destruidas por el temblor y 53 casas por los incendios, causando aproximadamente 2.290 muertes. Entonces, vamos a ir pescando una vez más palabras claves, ¿ok? Fue un terremoto y el terremoto trajo un gran tsunami. Una vez más, digamos, la furia, Aries, de Neptuno, ¿no? De los mares. Muy interesante porque también se generaron incendios, ¿ok? Al final ya tenemos la participación de Aries, ¿ok? Se cayeron casas por incendios, se cayeron estructuras, Neptuno, Saturno, caer, disolver, estructuras, Saturno, ¿sale? Por el temblor, causando un montonal de muertes. Y en cuanto a la costa, unos 400 kilómetros, muchísimo de costa, se vieron gravemente afectados por el tsunami. ¿Ok? El número total de víctimas de terremoto, incendio y tsunamis se reportó en 5.233 víctimas. Sin embargo, hay ahí una como especie de confusión de cuál es la cifra real de víctimas, ya que en otras estimaciones em, se es un número más alto, con aproximadamente 10.000 víctimas en total. ¿Ok? Entonces, este terremoto fue en particular muy literal, por así decir, ya que el terremoto generó un tsunami y también hubo incendios, Aries, y se cayeron bastantes casas, disolver estructuras.
Neptuno y Saturno, ¿ok? Entonces, esta es otra noticia, el terremoto de Kenroku. Ahora, yéndonos a México, ¿no? Y saliéndonos un poquito de la nadada del mar, otra noticia muy interesante es que en 1703 se registró por primera vez en México la celebración del Día de los Santos Inocentes. ¿Ok? Si eres de México, estarás bien familiarizada con esta celebración, que es más bien un día que conmemora la muerte de los niños que fueron asesinados por el rey Herodes en Belén, según la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente esta celebración? De acuerdo con la tradición cristiana, el rey Herodes el Grande ordenó que se le quitara la vida a la totalidad de los niños menores de 2 años de edad. ¿Ok? La idea era evitar que el Mesías, que de hecho había nacido unos pocos días antes, creciera y lo despojara del trono. Entonces, realmente en sí fue un evento bastante agresivo, ¿no? Donde básicamente se le quitó la vida a menores de 2 años para evitar que Jesús de Nazaret, digamos, le quitara el trono a Herodes, por así decir. Entonces, así, el Día de los Santos Inocentes se convirtió con el paso del tiempo en la conmemoración de un episodio bíblico del cristianismo, el cual es la muerte inservible realmente de cientos de niños nacidos en Belén, Judea, que no hubieran alcanzado la edad de 2 años. ¿Okay? Y según Herodes, según él, así iba a terminar con el Jesús de Nazaret. En México en particular se celebra cada 28 de diciembre y también tiene como con el tiempo agarró esta cualidad tal vez un poco más inocente, ¿no? Donde también incluso realizamos bromas a los inocentes. Entonces, bueno, también se me hizo como una especie de acto militar, ¿no? Neptuno también tiene su cualidad aquí. Eh, Neptuno tiene bastante a tener una relación con la victimización, con las víctimas, con el rescate, ¿no? Entonces, se hace muy interesante que tal cual le digamos el Día de los Santos Inocentes, ¿no? No es una fuerte participación de Neptuno. Entonces, bueno, en México en particular, esta es la noticia que vimos en 1703. Entonces, como pueden ver, chicas y chicos, creo que algo que evidentemente brinca al ojo es el tema de los mares. Y ahora vámonos con las noticias de este momento. Ok, este sábado 17 de mayo del año 2025 chocó un buque mexicano en Nueva York, ok, contra el puente de Brooklyn. El choque del buque Escuela de la Marina Armada Cuauhtémoc. Ya se les está volando la cabeza como a mí. Una vez más, barcos, buques, mar y perder a marineros de alguna cierta manera en actividad militar, ¿ok? Tal cual, Escuela de la Marina Armada Cuauhtémoc, ¿ok? Entonces, este buque estaba realizando una maniobra de zarpe y al momento del impacto, varios tripulantes iban sobre el mástil, dejando 22 heridos y lamentablemente 2 personas fallecidas. Algo que llama la atención es que este barco tenía más de 100 años de construcción, por lo cual varias de las maniobras aún se tenían que realizar de manera manual, ¿ok? Y también vi por ahí que comentaban que poder realizar estas maniobras es de cierta manera parte de la evaluación de los tripulantes. Por fallas técnicas y tal vez la edad del barco y temáticas de la corriente, lamentablemente el barco impacta con el puente de Brooklyn. ¿Ok? También llama la atención que era un acto diplomático. Entonces, creo que es inevitable correlacionar, ¿no? Por ejemplo, vean esto, ¿no? Donde también había actividad militar, aunque ahora un barco, un buque de la Escuela de la Marina Armada de Cuauhtémoc, eh, Armada Marina Aries, la estructura del barco Saturno también se cayera, se disolviera, ¿no? Neptuno, en actividad en aguas al final del día. Y también me llama la atención que el barco es viejo,
¿ok? También la vejez, lo antiguo es algo muy relacionado, obviamente, a Saturno y tal cual lo que pasó es que se cayó una estructura. Entonces, no sé, son noticias lamentables, pero me vuela la cabeza lo literal que es, o sea, tanta actividad de barcos, disolución, climas muy extremistas. Les digo que ahorita en Acapulco sé que, bueno, en varias regiones, al menos acá de México, los mares han estado feroces, ¿no? Por así decir, con la presencia de Aries. Ahora, también les doy noticias relacionadas a México porque comúnmente encontramos noticias un poco más mundiales y es interesante ver que también México, obviamente, es completamente analizable, no sé cómo decir, a través de astrología mundana, ¿no? Entonces, voy a evitar por completo en este canal hablar de política o de una postura política. Simplemente vamos a dar las noticias de la manera más objetiva para poder hacer un análisis mundano, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestras noticias. Ok, entonces, lamentablemente, este 20 de mayo, una vez más, como mexicanos, vimos un fuerte acto de violencia, ¿no? Y es que asesinaron a los funcionarios de la jefa de gobierno Clara Brugada, se llamaban Jimena Guzmán y José Muñoz, en paz descansen, ¿ok? Fue un acto bastante, uf, no sé qué palabras o adjetivos usar. Yo creo que como mexicanos es frustrante ver tanta violencia, fue a plena luz del día. Estaba viendo las noticias de hoy, 26 de mayo, que justamente salieron hace unas horas noticias de que eh, hay acusaciones a policías por manipular la escena y evidencias del crimen. Las acusaciones son por haber movido un casco y un chaleco que posiblemente el agresor dejó en la escena. Entonces, cuando hay confusión, ¿no? Neptuno tiende a confundir, a no permitir que las cosas sean claras. Con Neptuno siempre debemos de tener mucho cuidado porque literalmente como que altera la realidad, no nos permite ver con claridad. Neptuno es como una mancha en los lentes, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué tiene que ver Aries? Además de, evidentemente, un arma de fuego, Aries está regido por Marte y Marte sin duda rige las armas de fuego. Arrebatar, ¿no? Por la fuerza una vida es completamente marciano. Además de eso, como les decía, Aries también rige sobre la cabeza y eh, con la cabeza podemos también entender a altos funcionarios públicos, ¿ok? Entonces, podemos, por ejemplo, también anticipar más esta situación donde se está intentando disolver, caer, tirar estructuras de gobierno, ¿no? Y a grandes, altos funcionarios por Aries, ser la cabeza, la estructura, gobierno de Saturno y Neptuno disolver, ¿ok? Entonces, tal cual creo que fue un acto que está intentando hacer eso, como disolver o tirar esta estructura y altos mandos de gobierno. Creo que es perfectamente claro la participación de Aries, Neptuno y Saturno, ¿no? Fueron asesinados a plena luz del día en Lalpan. ¿Okay? Entonces, bueno, es otra noticia muy lamentable como mexicanos que me llamó mucho la atención. Entonces, estaremos pendientes, chicas y chicos, de qué más podemos estar viendo en estos días. Estén al pendiente de las noticias. Sin duda, escríbanme a través de redes sociales qué otras noticias se encuentran que digan como, wow, Cas, esto sin duda estoy viendo una participación de Neptuno, Saturno en Aries. Por lo pronto, cuéntenme qué predicciones ustedes harían. Es muy interesante ver a qué conclusiones podemos llegar, ya que estamos estudiando periodos históricos, ¿no? Y eventos del pasado. Vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Gracias por mirar este primer episodio. Les agradecería mucho se suscriban, den like y comenten para poder seguir impulsando información de astrología helenística y sobre todo, por supuesto, a astrólogos mexicanos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos en el episodio siguiente.